lo que voy a contar es un poco el viaje por el que hemos pasado en ShuttleCloud, en el que empezamos con un producto que iba destinado a usuarios finales. De ahí pasamos a vender software a gente como Gmail y eso casi nos lleva al fracaso, a morir de éxito. Y luego de ahí hemos pasado a lo que se considera un éxito real, ¿no? Tenemos una empresa en la que es rentable, tiene clientes como Google, como Yahoo, como Comcast, y seguimos creciendo y mantenemos un equipo bastante estable. Para los que no conozcan ShuttleCloud, que imagino que habrá bastantes porque somos muy malos comunicando lo que hacemos, trabajamos para gente como Google, Comcast, Google Contacts, Comcast, Yahoo y gente así, y tenemos 3 productos. Se nos conoce sobre todo por uno de ellos, que básicamente la mejor forma de explicarlo es explicando el caso de uso. Si tú vas a Gmail, vas a la interfaz de usuario, te permite migrar tus correos y contactos de un montón de proveedores. Parece que lo hace Gmail, pero la tecnología que está por debajo es la nuestra, ¿vale? Y eso lo hacemos también pues, para Yahoo, para Comcast y para más clientes, ¿vale? Algunos datos que demuestran lo que hacemos. Por ejemplo, Gmail, desde que está integrado con nosotros, hay 3 millones de usuarios que se han ido a Gmail gracias a nosotros. Tenemos un SLA del 99,5. Para los que no sepáis lo que es un SLA, básicamente significa estrés, porque tienes que estar, básicamente, nosotros podemos estar solo caídos 4 horas al mes, y implica, pues por ejemplo, normalmente los errores van por un tipo de escalado. Hay errores de prioridad 1 que tienes que responder a Google en 1 hora, tienes que dar updates cada hora, tienes que hacer un postmortem con exactamente todo lo que ha pasado, toda la gente que se ha visto afectada, y obviamente requiere mucha responsabilidad, ¿vale? Tenemos tráfico en horas pico de 6 terabytes por hora, aunque sostenido suele estar entre 1 terabyte y 2 terabytes. Hacemos 18.000 migraciones por día, más o menos. Los emails y los contactos, lo has dicho bien, que migramos 30. Lo que pasa es que Ucrania ha prohibido los proveedores rusos y entonces los ucranianos se han puesto como locos a migrar a Gmail todos sus correos, y ayer estábamos mirando 60 millones de emails y 4,5 millones de contactos por día, ¿vale? Hace poco llegamos a la cifra de que hemos movido 20 billones de emails en total, y soportamos unos cuantos de proveedores de origen a través de todo el mundo. Digo de origen porque de destino soportamos menos. De destino soportamos pues, a Gmail, a Google Contacts, básicamente a los que son nuestros clientes. Y este viaje pues, empieza hace como casi 6 años ya, que una persona de aquí del público, que todos lo conocéis, Javi, me dijo que había unos tíos interesados buscando a gente, unos españoles, estaban montando una empresa en Estados Unidos. Yo tenía ganas de cambiar de aires y también me gustaba lo que estaban haciendo, y sobre todo tenía el típico complejo de en Estados Unidos se probaba mejor, que ya no lo tengo, y me fui a probar, ¿no? A probar suerte para allá. Por aquel entonces éramos 2 ingenieros y el resto, y 2 fundadores, y era todo un absoluto caos, como suele pasar en las startups. Eso se suele corregir, en la nuestra tardó mucho en corregirse, y ha sido un caos hasta hace bien poco. Y bueno, como decía, teníamos una herramienta de migración para usuarios finales, ¿vale? Básicamente, un usuario iba al Google Chrome, se instalaba la aplicación, y al instalarse la aplicación pagaba, no sé si eran 100 o $29, se le migraban todos sus emails, ¿vale? Esta captura que veis en realidad es del producto evolucionado, que sigue vivo, aunque ahora va destinado a administradores de dominio, ¿vale? También hacíamos migraciones de dominio, es decir, una empresa compraba otra y se quería migrar la marca, los correos, los contactos, los grupos, los chats, etcétera. De hecho, una anécdota curiosa es que a base de hacer ese tipo de cosas, detectamos un fallo de seguridad en Google y nos metieron en el Hall de la Fama de la seguridad de Google, hace, pues eso, ahora 5 años ya, más o menos. Y bueno, la mayor parte del producto se desarrolló por los fundadores de la empresa y pues técnicamente era como bastante mejorable, ¿vale? No tenía ni test, ni buenas prácticas, ni por supuesto nada de monitoring, ni nada de automatización. También es cierto que estaban validando una idea y es bastante normal que pase eso, pero había una carencia en el código que yo creo que sí que pues, se podía haber hecho mejor, ¿no? He trabajado en varias startups y también me muevo bastante en este mundillo y veo un patrón en fundadores de que para iterar rápido hay que hacer chapuzas y hacer las cosas mal. Y yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que una cosa es que no te pongas a pensar en escalabilidad desde el principio como un loco, a poner máquinas, balanceadores, pero hay ciertas prácticas como el testing que yo creo que en el inicio son necesarias y fundamentales, y eso te va a permitir, de hecho, iterar mucho más rápido, ¿vale? que hacer las cosas mal.
De ese pequeño producto pues empezamos a trabajar para gente como Stanford, para Harvard y más universidades americanas. Y básicamente les hacíamos un portal en el que los estudiantes cuando se iban de la universidad podían migrarse sus correos, ¿vale? Nos permitía, por un lado, probar y tener cierta rentabilidad, porque nuestra idea, como toda startup, era conquistar el mundo, ¿no? En nuestro caso, la idea era crear una especie de pegamento en la nube. La idea era que cualquier usuario pudiera migrar de cualquier servicio a cualquier servicio dentro de la nube. Para eso empezamos a construir una plataforma genérica de migración de contenidos en la nube. Era como, la verdad es que la empresa estaba como en dos, ¿no? Una parte que hacía este I+D, que es en la que yo estaba trabajando, y la otra que hacía este tipo de cosas. Y a este tipo de cosas no se le daba nada de cariño. Todo el cariño se lo llevaba a la parte que iba a ser la de conquistar el mundo, ¿vale? Pero llegó Concas y Concas ya decimos, ostras, aquí hay dinero de verdad, porque Concas nos ofrece un contrato a largo plazo en el que nos pagan una pasta al mes bastante importante. Y entonces empezamos a iterar la plataforma genérica, la empezamos a meter en contactos. Pero las partes estas seguían ahí. No hicimos lo que ha dicho bien Jorge de tirar todo, no lo hicimos y seguimos construyendo basura sobre basura, ¿no? Y de esta pues te llega Gmail y te dice, oye, que queremos trabajar con vosotros, ¿no? Que gracias a la buena reputación que teníamos con el producto en el Google Market, a los contactos con Concas y a ciertas carambolas que todos necesitan en la vida para tener cierto éxito, pues acabamos firmando un contrato. Y no solo eso, sino que nos pagan por desarrollar una API para ellos, nos pagan la integración y encima nos hacen un contrato a 5 años renovable en el que mes a mes nos pagan bastante pasta. ¿Y qué pasa? Pues que la integración de Gmail pasamos de tener que soportar 5 proveedores de origen a tener que soportar 247 proveedores de origen, en contactos y en email. Y esto significa, por ejemplo, en contactos, significa tener que hacer scrapeo de más de 100 páginas web, de hacer ingeniería inversa de aplicaciones móviles, de APIs. Y eso lo que significa es que el que estaba haciendo la plataforma genérica, que era yo, me centré básicamente en que funcionara la plataforma de contactos para esto. En email era más sencillo porque tienes un protocolo que es IMAP, y no teníamos mucho que hacer, ¿no? Así que dejamos la mierda que había, por así decirlo, en email y también el API se desarrolló de esa manera. Y el punto está en que llega un momento en que los errores no crecen linealmente con el uso de tu producto. Es decir, nosotros pasamos de tener 1000 migraciones al mes a tener 6000 al día. Eso significaba que nuestros errores habían crecido exponencialmente y nos comía la mierda, ¿vale? Yo creo que hay un punto en el que la calidad de lo que sacas es más importante de la velocidad a la que lo sacas, sobre todo si ya estás en el mercado. O sea, si ya estás ganando dinero y estás situado, es momento de pararte y empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros no lo hicimos también porque, por la presión de que tienes ya Gmail detrás y no le vas a decir, oye, ese contrato que me estás ofreciendo, espérate, que refactorizo, que voy a hacer unas cosas y luego ya lo firmamos, ¿no? Hicimos un poco lo que es una huida hacia adelante. Sacamos la integración. Y seguimos en contacto con ellos, pero se pueden haber hecho las cosas mejores. Entonces, llega un punto en el que, como decía, vemos que esta idea funciona y decimos que la plataforma genérica no tiene ningún sentido, pierde todo el peso y entonces ya empieza a meter más en todos los productos de la empresa, en todo el software, en la gestión de equipos y empieza a ver cosas que huelen bastante mal, ¿no? En las APIs, por ejemplo, en la gente veo que está quemada, que no vamos... Veía que íbamos con los bolsillos llenos, con mucho éxito, pero con un muy buen ritmo al precipicio. Y empiezo a luchar un poco contra el sistema, ¿no? Es decir, esto hay que cambiarlo, esto así no va a funcionar, y se me unen compañeros, ¿no? En esto. Y eso acaba desencadenando en que yo empiezo a dirigir el equipo de ingeniería, ¿vale? Llega mi primer día como director de ingeniería, y el primer marrón es reunirme con el director de ingeniería de Gmail para salvar el proyecto. Y el que está llevándose la hostia soy yo, por si quedaba alguna duda. Básicamente, pues efectivamente, de la calidad que nos veníamos quejando algunos era real y nos acabó pasando factura, ¿no? Salvamos la reunión, salvamos el contrato. Esa reunión ha sido la más importante que he tenido a nivel profesional, la más dura, con diferencia. Pero me sirvió de palanca para hacer muchísimos cambios en la empresa. A partir de ahí planteé un cambio cultural en la empresa completo y, por ejemplo, me sirvió para dedicar un año entero a automatizar, a monitorizar, a añadir testing. Todo lo homogeneizamos de manera, a partir de ese año todo se despliega de manera, todo se desarrolla de manera, todo se da más prácticas. Y creo que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido este golpe en el cogote, ¿no? Y este es en realidad el fracaso, ¿no?, del que quería hablar.
Y es un fracaso porque a pesar de que ahora seguimos con ello, y de hecho Gmail nos ha recomendado y firmamos con Google Contacts, luego firmamos con Yahoo, pero es un fracaso porque en realidad estuvimos en una decisión externa de morir. A lo mejor seguiríamos, pero no como estamos actualmente, ¿no? Básicamente, si el director de Gmail hubiera dicho no me convence lo que me estáis contando, pues se hubiera acabado la historia, ¿no? Para mí es, desde el punto de vista de una empresa, el que puedas morir por un agente externo es un fracaso. Bueno, y el éxito es la situación actual, ¿no? Tenemos un producto que usan Gmail, Yahoo, gente súper grande y que es escalable desde el punto de vista técnico, que es escalable desde el punto de vista económico. A pesar de tener un SLA, con el estrés que tenemos, que solo hay 7 personas en el equipo de ingeniería, justo hemos contratado a 2 personas más hace un mes, no se nos ha ido nadie de la empresa, ¿vale? Eso para mí es el éxito, así que voy a contar un poco las prácticas que puse en práctica para llegar hasta aquí, ¿no? Cuando empecé como director de ingeniería tenía muy claro el objetivo, que era mejorar la calidad, la visibilidad y la observabilidad que teníamos sobre el código y los servicios que prestábamos, mejorar la productividad, la innovación y también tener un entorno positivo, ¿vale? Que la gente no estuviera quemada. Lo que no tenía claro eran las pautas hasta llegar allí. Es algo que he ido aprendiendo después del tiempo, evaluándolo, he visto el camino que hemos seguido, ¿no? Por así decirlo, mi objetivo era dejar el caos, pero sin perder la independencia y la libertad que teníamos como equipo. Entonces, resumiendo, mejorar la calidad, la visibilidad y la usabilidad se resumen en quitar ciertas prácticas que eran negativas y disparar otras o fomentar otras como el testing, ¿no? Por ejemplo, monitorizar o automatizar, hacer code review, ese tipo de cosas. Y los otros 3, al final, con el tiempo me he dado cuenta que de lo que trataba era de aprender, de lo que se trata es de aprender un poco de psicología, ¿no? Y de cómo funciona la gente. Sobre mejorar la calidad, visibilidad y usabilidad, ahí están los sospechosos habituales. No voy a hablar mucho de ello porque cuando empecé a plantear la charla iba a hablar sobre estas cosas. Y luego pensé y dije, joder, en realidad lo que nos define es la cultura, no esto. Y de esto además hay muchísimas charlas, hay muchísimos libros, muchísimos posts y hay gente que lo cuenta muy bien. Y nosotros sí hacemos estas cosas, pero vienen más bien por la cultura que hemos metido, ¿vale? Nuestra cultura se define en 5 puntos, que es construir un entorno saludable de trabajo, tener lo que es psychological safety, que luego lo explicaré, tener un entorno de comunicaciones y un ambiente completamente transparente, tener un plan de desarrollo personal para la gente y tener muy claro que la gente tiene una vida, que el trabajo es una parte de la vida. La idea era construir también una cultura iterable, ¿vale? Igual que haces programando, cuando algo no funciona, cambiarlo. Y que la gente pudiera decir, oye, esto no funciona, mejor vamos a cambiarlo, ¿vale? Al final, yo tengo la sensación de que la cultura que tienes en tu empresa y en tu equipo marca la relación de tu equipo y la actitud del equipo hacia ciertas cosas, ¿vale? Y eso al final acaba en la calidad de lo que se hace, repercute en la calidad de lo que se hace. Entonces, empiezo por el primero, construir un entorno saludable. Para los que no lo leéis, os lo leo yo, Dilbert nos ilustra justo en lo que es lo contrario. Y Dilbert dice, básicamente, mi trabajo es crear un entorno en el que la gente se sienta segura de tomar riesgos. Mi otro trabajo es castigar a la gente que comete errores. A lo que voy, que me alegro de no tener trabajo, ¿vale? Pues esto es justo lo contrario de lo que nosotros queríamos construir. Queremos construir un entorno en el que todo el mundo pudiera participar, lo que se llama un management inclusivo, que es decir, que toda la gente pueda hablar libremente, que la gente utilizar mucho el nosotros, el que la gente tome responsabilidad. No confundáis esto con libertinaje, por así decirlo. Al final, si la gente no se pone de acuerdo, yo tomaré la decisión, ¿no? Pero sí se da la oportunidad que todo el mundo hable y se tiene en cuenta esa opinión. Tenemos reuniones, de hecho, específicas para mejorar qué mejorar, y no solo a nivel técnico, también a nivel de empresa. Por ejemplo, pues cosas como hasta qué perfiles vamos a coger lo decidimos todo el equipo, si hacemos un all-hand o no lo hacemos, si tiene sentido, lo define todo el equipo. También tenemos muy claro en nuestra cultura que todo el mundo comete errores. No importa el estatus social en el que estés, ni en el organigrama, en la parte del organigrama que estás en la empresa. Intentamos dejar claro eso desde el principio. Es decir, yo como manager soy de los que primeramente dice la he cagado. Porque cuando no lo haces, creas un punto de desconfianza y la gente no va a admitir sus errores, porque si tiene un jefe que no admite los suyos, por abajo pensará a saber qué me llevo, ¿no? Si él no es capaz de admitir los suyos. Y luego intentamos que la gente no tenga absolutamente ningún miedo a expresarse, a quejarse, que se sienta respetada y lo que decía, que hable completamente clara, ¿no? Claro. Dentro de las prácticas y de la cultura saludable en una empresa están este tipo de cosas, que supongo que ninguno lo conoceréis, porque esto es un producto nuestro, parte del código en el que se puede leer: no trabajen mucho porque Ruby va a desaparecer, ¿vale? Y dentro de este tipo de prácticas son las que yo quería erradicar. ¿Por qué?
Estas son el tipo de actitudes que no contribuyen a nada. Es el chiste inicial, súper bien, o sea, nos lo pasamos bien, nos reímos, pero son prácticas que condicionan a la gente que viene detrás, que ni siquiera ha experimentado la frustración de esta persona que escribió esto. Y si tú vas a un código y lo único que te encuentras son comentarios negativos y malas prácticas, vas a seguir ese camino, ¿vale? Es muy difícil que te esfuerces y lo hagas mejor. Para evitar este tipo de cosas, pues hay prácticas como la del Boy Scout, que es dejar mejor lo que te has encontrado de lo que estaba, pero creo que es más importante que eso, intentar que estas cosas no pasen. Sobre lo que influye el comportamiento de los demás sobre un equipo, está este experimento, que por cierto no es del todo así, lo que pasa es que se ha corrido como la pólvora y se ha convertido ya en real, aunque no fue así. Este experimento lo que ocurre es, hay 4 monos, cuando un mono va a coger, y una escalera, cuando un mono va a coger la banana, mojan al resto de los monos, ¿vale? Llega un punto en el que ningún mono puede subir la escalera porque en cuanto va a subir el resto le atizan, ¿no? Lo curioso del experimento es que sacan a un mono y a ese mono va a subir la escalera y sin que le llegue le atizan. Van quitando monos y llega un punto en el que todos los monos que están, todos atizan al que va a coger la banana y ninguno ha experimentado el agua, ¿vale? Es decir, las malas prácticas y las malas actitudes permanecen en el equipo mucho más allá de la gente que las ha experimentado. Entonces, hay ciertas actitudes y cierta negatividad que es importante estar atento como manager, intentar cambiar esas pautas, porque es como cuando entras en un equipo y ves que todo el mundo está quemado, que te acabas contagiando y al cabo de 3 días dices, joder, si yo también estoy cabreado y no sé ni por qué. Pues es este tipo de efecto psicológico, ¿no? Una de las prácticas que nosotros teníamos, que era completamente dañina, es lo que llamamos en Saturday Cloud la elipse de las prioridades, ¿vale? Si imaginamos las prioridades en una circunferencia, todas se mueven así en el tiempo y cada prioridad está marcada en la circunferencia y el radio es la prioridad. En una circunferencia todas las tareas tienen la misma prioridad. En una elipse, esta tarea hoy no es importante, hoy es muy importante, mañana ya no es importante, hoy es importante, mañana no es importante, y así nos movíamos nosotros. Y eso hacía que una semana trabajáramos en una cosa, a la semana siguiente no era importante, la dejábamos, a la siguiente volvíamos a trabajar, a la siguiente... ¿Qué pasa? Que la gente trabaja en la misma cosa 20 veces y es imposible que haga alguien bien un trabajo cuando lo haces 20 veces. Porque tu frustración es gigantesca, lo único que quieres es acabar de una vez esa tarea cuanto antes posible y lo más rápido posible para que no te vuelva a tocar, ¿no? Y aparte tampoco te deja concentrarte y enfocarte a hacer las cosas bien. Cuando tienes todas las cosas que he dicho antes, lo de tener un management inclusivo y dejar que la gente hable libremente y se sienta respetada, llegas a lo que se conoce como psychological safety. Psychological safety es un fenómeno que se sabe que cuando ocurre dentro de una empresa, de un equipo, provoca que mejoren los intentos de tener un proceso de innovación. Es muy lógico, porque al final si la gente no tiene miedo a probar las cosas, no tiene miedo a hablar, es más probable que algo en lo que estás innovando funcione, porque al final si vas por mal camino la gente lo dirá, ¿no? Y también tendrá ideas propias que expondrá. También incrementa el número de miembros que aprenden de un equipo, que aprenden de los errores. Exactamente igual, por lógica, si no tienes miedo a expresar tus errores, es más probable que otro te pueda decir, oye, pues yo eso lo he hecho de esta manera y funciona, y si es mejor hacerlo así, y por tanto que aprendas, ¿no? Dispara el compromiso de los empleados con la empresa. Si tú te sientes respetado, no tienes miedo a hablar, te sientes más, encajas más en la empresa, ¿no? Por lo tanto tienes más compromiso con ella. Y dispara la innovación de un equipo por lo mismo. Si no tienes miedo a expresar una idea, pues lógicamente habrá mucha más innovación dentro del equipo, ¿no? Y se sabe que cuando Psychological Safety está presente en un equipo, la gente piensa mucho menos sobre las consecuencias negativas de expresar algo que lo haría de otra manera, ¿vale? Entonces, por así decirlo, es todo bonito, ¿no? En este caso, diréis, ¿qué hace Hulk Hogan dándole cabezazos a la bandera de la URSS? Bueno, me sirve para expresar las consecuencias de no tener Psychological Safety, ¿vale? Edgar Hoover, cuando dirigía el FBI, tenía una obsesión con que todo era una conspiración comunista. Y lo llevó a tal extremo que cuando alguien del FBI decía, oye, no, te estás equivocando, esta gente es inocente o aquí no hay una conspiración comunista, esa gente era castigada de manera que o no promocionaba o eran despedidos. Y lo que acabó consiguiendo es que todo el FBI hiciera una caza de brujas, metieran mogollón de gente inocente en la cárcel, todos los del FBI detenían a comunistas a pesar de que sabían que eran inocentes. ¿Por qué? Esto es lo que se conoce como la segunda ley de Selin, que lo que dice es que la comunicación entre iguales o exacta solo es posible en un entorno de no castigo. Es decir, si tú quieres tener Psychological Safety y que la gente se exprese libremente, tú no puedes esperar cuando alguien te dice feedback negativo ponerle una mala cara o no aceptar ese feedback o que tenga repercusiones para esa persona, ¿vale? A veces es costoso y tienes que aprender mucho a
a mantener. Yo, por ejemplo, que soy una persona con temperamento, tienes que aprender a asimilar, porque todo la cagamos y a veces duele que te lo digan, ¿no? El tercer punto, que es tener un entorno y unas comunicaciones completamente abiertas y transparentes. Aquí Dilbert también justo nos sirve para ilustrar lo contrario. Dice, recuerda que el conocimiento es poder, así que nunca le digas nada a nadie porque te puede destrozar, ¿no? Le dice, ¿me entiendes? Y le dice, mejor no digo nada por si acaso me destrozas, ¿no? En mi caso, yo como manager, no hay nada que yo sepa de la empresa que no sepa mi equipo, absolutamente nada. Yo soy 100% transparente para lo bueno y para lo malo. Creo que trabajo con gente adulta. Y por otro lado, veo esta tendencia en mogollón en muchas empresas de hay que tener cuidado con el mensaje. Si vas a firmar un contrato con un cliente bueno o estás a punto, no lo cuentes por si acaso no se firma, que no se desmoralice el equipo. Bueno, primero, creo que es interesante que la gente sepa lo difícil que es cerrar un contrato, que también dé valor a la otra parte de la empresa que están lidiando con clientes que son complejos. Por otro lado, somos gente adulta y tienen que aprender que a veces el fracaso es parte del trabajo, ¿no? y de la vida. Y por otro lado, si contratas a gente y crees que es buena y que es adulta y que es responsable e inteligente, no va a tener problema en asimilar los problemas, ¿no? Y además, ocultar cosas es peligroso y negativo. Crea desconfianza, malas interpretaciones, cotilleos. Te provoca el efecto del teléfono escacharrado, que nunca sabes cómo llega el mensaje, pero siempre acaba llegando y llega muy variado. Y la información siempre sale, ¿no? ¿Conocéis el efecto boomerang? Bueno, el efecto boomerang básicamente describe que muchas veces el comunicador genera el resultado completamente contrario al que busca en la audiencia, ¿vale? Y básicamente es curioso porque lo que pasa es que la gente genera una resistencia cuando cree que el que le habla intenta quitar su poder de elección, ¿vale? Que está afectando a que él decida que le gusta y que no le gusta, por ejemplo. Esto se ha estudiado y se sabe qué pasa, que es bastante curioso. Ha habido campañas antidroga que ha provocado que la gente se drogue más. Ha habido campañas para que la gente conduzca mejor que ha provocado que la gente conduzca peor. O campañas de comportamientos saludables que han provocado que la gente, pues yo qué sé, consuma más Coca-Cola, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? O refrescos. Y de hecho ahora se usa mucho en publicidad al revés, ¿no? Tú ves un anuncio y lo que el anunciante en realidad quiere provocar en ti es el efecto contrario del que tú piensas, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque la preocupación para una empresa debería ser sobre comunicar las cosas mal, no sobre comunicarlas, ¿vale? Pero siempre hay que comunicarlas. Y me imagino que estaréis diciendo, Barbara Streisand, es absurdo, ¿no? Ella también lo piensa seguramente, pero esto es el fenómeno a través del cual cualquier intento de ocultar o eliminar información acaba difundiéndola de forma exponencial, ¿vale? Y se llama el fenómeno Barbara Streisand porque en el 2003 un fotógrafo hace una foto de su mansión, ¿vale? La sube a su blog, se la bajan 6 personas. De las 6 personas, 2 son los abogados de ella. Pone una demanda, se hace pública y instantáneamente se la bajan 450.000 personas, ¿vale? Es decir, el intento de ocultar esa información provocó que se difundiera de forma exponencial. Y esta es la moraleja dentro de, por lo menos en mi visión, dentro de una empresa, de un equipo. La información va a salir, la información se va a difundir, así que intenta comunicarla tú cuanto antes y de la mejor forma posible, ¿no? El 4, que es tener un plan de desarrollo personal y profesional, que probablemente sea el más importante y el más difícil. ¿Vale? La mayoría de empresas esperan que cuando contratan a una persona sea productiva, respetuosa, tenga una buena actitud, simplemente porque la contratas. Y además esperan que eso sea así prolongado en el tiempo. Y no ponen acciones para que esa actitud continúe, porque no somos robots, no estamos todo el día igual, ¿no? En Shutter Cloud tenemos muy claro que la gente necesita sentirse completada, crecer profesionalmente y experimentar, ¿no? Entonces, para eso, como managers, necesitamos conocer qué es lo que quiere la gente. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, pues primero con los one-to-one, ¿no? Los one-to-one, para los que no conozcáis, es una reunión, depende de la empresa, las hay semanales, las hay cada 2 semanas, cada 3, cada mes, en la que se intenta un poco hablar no solo del punto de vista profesional, sino que trasciende un poco al personal. La idea es conocer un poco más de las personas con las que trabajas para poder ayudarles. Si tienes un mal día, un problema en casa o lo que sea, pues como manager está bien tener esa información para decirle, no poner presión sobre esa persona o decirle vete a casa, ¿no? O si está haciendo un trabajo malo o cosas así, por lo menos saber por qué es y no encima agrandar el problema y ponerle más presión, ¿no? Nosotros vamos un poco más allá y tenemos una reunión trimestral que es de objetivos, pero no es de los objetivos típicos que cobras más o menos en función de ellos, ni la típica en la que se evalúan y si no los has alcanzado es como que se acaba el mundo. No. Aquí la idea es que crezca profesionalmente la gente. Entonces, lo que se hace es, se le pregunta a esa persona dónde quiere estar en 3 meses, ¿vale? ¿Dónde se ve en la empresa en 3 meses o qué cosas quiere aprender en 3 meses? Y la compañía
le tiene que ayudar a alcanzarlos, ¿vale? Son objetivos alineados desde el punto de vista de que el que va conmigo a esa reunión, él va con 3 objetivos y yo le llevo, yo más o menos voy fijándome dónde quiere la gente o dónde destaca y le voy ayudando. Le dicen, oye, yo creo que podrías mejorar en esto, en esto. Se acuerda y esos objetivos que se acuerdan, y esto es lo que es fundamental con las empresas, es que son mutuos. O sea, yo soy una persona, si acordamos con una persona que su objetivo es aprender inglés, no es aprender inglés y luego vuelves, no. Vas a aprender inglés, yo te doy los medios para que puedas hacerlo, te proporciono el tiempo a la empresa, te pago las clases de inglés, atiendes a reuniones en las que son clientes extranjeros, entonces aprendes a mejorar el listening. Si quieres aprender Kubernetes, pues yo me encargo de que tengas presupuesto para irte a eventos, para irte a trainings. No me parece justo que yo los he sufrido en otras empresas de este es tu objetivo, apáñatelas, ¿no? Y encima, con la presión añadida del trabajo, que siempre tendemos a rellenar todas nuestras horas con el trabajo. Entonces, como managers tenemos que ayudar a que eso ocurra, ¿no? Y el tema de experimentar, pues hemos construido una cultura de aprendizaje. La cultura de aprendizaje para nosotros, ¿qué es? Bueno, primero tenemos una reunión diaria, cada 2 días, depende, en la que alguien propone un artículo y ese artículo se lee, es completamente voluntario el que lo lea, y luego de forma aleatoria de los que lo han leído, se elige a uno, lo explica a los demás y se hace un debate. Está muy bien porque se suelen proponer cosas que sabemos que son debilidades nuestras, ¿no? Y de esa manera mejoramos todos, y como hay un debate, ves muchos puntos de vista y a veces se va un poco de madre, pero aprendes un montón. Ha habido uno en el que hemos acabado capturando paquetes TCP, viendo pues lo que era el SYNLR, porque la gente no lo sabía, y se aprende un montón. Está muy guay. Por otro lado, tenemos presupuesto para ir a eventos, para libros, hacemos talleres internos todos los viernes, organizamos talleres de gente que viene a la empresa, organizamos meetups para que la gente no se sienta que crece, ¿no? Y que aprende cada día. Pero esto tiene una contrapartida, y es que tener un plan de desarrollo personal es muy bueno y muy positivo, pero puede ser muy negativo si no lo haces bien, ¿vale? ¿Conocéis lo que se llama la profecía autocumplida? Para explicarlo, cuento el experimento real que se hizo. Un psicólogo fue a varios institutos en Estados Unidos y le dijo, oye, darme los expedientes académicos de los alumnos que os voy a decir quiénes son los mejores. Y les dijo, estos 2 pueden llegar a ser presidente. En otro instituto, estos 2 pueden llegar a ser presidentes, estos 2 van a ser la hostia. Al cabo de unos años volvió y, hostia, había acertado. Y la gente, ¿cómo lo has hecho? Pues tiré los currículos al azar. Los expedientes los tiré al azar y cogí 2. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Lo que pasó es que los niños psicológicamente estaban predispuestos a hacer las cosas bien, a ser los mejores. Y lo más importante, los profesores también. Y cuando el niño no hacía algo bien, el profesor decía, joder, seré yo, porque si el niño es el mejor, tiene que entenderlo. O sea, que a lo mejor tengo que explicarse de otra manera. Y dedicar mucho más tiempo a esos niños y obviamente fueron mucho mejor académicamente que el resto. Esto es importante si haces un plan de desarrollo personal, porque si vas a hacerlo, tienes que hacer el seguimiento y dedicar el tiempo que necesita la gente. Si no, no lo hagas, porque vas a crear el efecto contrario, que es frustración. Y también es importante que dediques casi el mismo tiempo a la gente, o que distribuyas el tiempo de una manera en la que la gente que lo necesita perciba que le estás ayudando, ¿no? El plan de desarrollo personal se sabe que mejora la productividad, reduce el número de gente que se te va de la empresa, dispara la innovación y crea también compromiso, ¿no?, del empleado con la empresa. Esto, por ejemplo, gente como Google o Deloitte tienen estudios que dicen que el perk número 1 para que un empleado se quede en la empresa es un plan de desarrollo personal. Por encima de la mesa de ping-pong, por encima del dinero, esto es lo que hace que la gente se quede en la empresa. Pero, vuelvo a repetir, lo es importante, es un arma de doble filo. De algo positivo que estás intentando crear puedes crear algo completamente negativo, y es que la gente se frustre mogollón. Y para entender esto y lo fácil que es frustrar a una persona, vuelvo a contar otro experimento. Se llama incompetencia aprendida. En inglés es algo así como learned helplessness, que es muy complicado de pronunciar. Y de nuevo, una psicóloga va a un colegio y hace una cosa muy curiosa. Va al colegio y les da un anagrama a los niños. Para los que no sepáis, un anagrama es colocar las palabras diferentes, o sea, hacer palabras con las mismas letras, ¿vale? Por ejemplo, de caro, roca, de cero, ocre, ¿vale? Lo que hace esa psicóloga es, sin que los niños lo sepan, a la mitad les da un anagrama que se puede resolver y es muy fácil, y a la otra mitad un anagrama que no se puede resolver. Y les mete mensajes civilinos, por así decirlo, ¿vale? Les dice, oye, cuando acabéis, levantad la mano, ¿vale? Muy rápido. Y la mirada a la clase, joder, lo hace súper rápido, que es muy fácil, levanta la mano y les empieza a meter los mensajes, empieza a decirles a los otros, oye, si no podéis, no os preocupéis, no pasa nada, ahora vamos a por el siguiente, si vosotros no podéis, no pasa nada. Y en el siguiente hace lo mismo. Les da, a la misma proporción de la clase, les da uno que no se puede resolver y al otro uno que sí se puede resolver. Igual, súper rápido, levanta la mano y vuelve a meterles el mensaje a través de
No os preocupéis, vosotros que no habéis podido, no os preocupéis, que no pasa nada, lo entendemos, no es culpa vuestra, no os preocupéis. Y el tercero, que aquí viene lo curioso, les da un anagrama que se puede resolver, pero un anagrama difícil, y a toda la clase. ¿Qué queréis que ocurra? Bueno, lo que ocurre es que la mitad de la clase que no pudo resolver los dos primeros tampoco resuelve el tercero. Porque le ha inducido un comportamiento, que es lo que se llama competencia aprendida, que es de frustración, de yo no soy capaz de hacer esto tiene que ser un problema mío, no es un problema del problema. O sea, no es que el problema sea complejo, es que yo no sé resolver esto. Y lo más interesante de este experimento es que eso lo consiguió en 5 minutos. 5 minutos, y consiguió que ya hubiera gente que no fuera ni capaz de intentar las cosas, ¿vale? Entonces, cuando propones un plan de desarrollo personal, tienes que ser muy cuidadoso con lo que propones y con las expectativas que creas en la gente. Porque si no son capaces de alcanzarlas, y sobre todo ven que otros sí son capaces de alcanzarlas, vas a crear frustración y vas a hacer que de algo negativo, de algo positivo la gente tenga algo negativo y no lo quiera volver a hacer, ¿vale? Y el último punto en el que construimos nuestra cultura es que entendemos que el trabajo es un subconjunto de la vida, ¿vale? Y esto lo aprendí, como suele decir, de hard way. Yo antes dedicaba mogollón de horas a trabajar constantemente, y un día una sobrina mía me dijo algo así como, porque no le dijo a mi pareja, no viene como siempre, ¿no? Porque está trabajando, y empecé a cambiar el chip. Y eso lo llevamos al extremo. Entendemos que la gente tiene más prioridades, por ejemplo, como los hijos, y llevamos el tema de la conciliación familiar al extremo que no nos importa, no estoy comparándolo, no me interpretéis mal, no nos importa si es perro, niño, correr o ir al gimnasio, ¿vale? Cada uno tiene sus prioridades en la vida y yo no soy quien para juzgarlas. Y entonces, cuando una persona tiene que ir a recoger al niño al colegio y no puede ir al curro, pues estupendo. Cuando hay una actuación del niño y quiere ver la actuación del niño, pues me parece estupendo. Cuando el perro se pone malo y se quiere quedar en casa a currar con el perro, pues me parece también estupendo. Si te gusta correr a las 12, pues vete a correr a las 12. Si vas al gimnasio y prefieres correr por la noche, pues también me parece estupendo. Y no ponemos ninguna traba a este tipo de cosas. La única traba que podemos poner es una reunión con un cliente de estos grandes, pues a esa reunión, y es importante que estés, pues a esa reunión tienes que ir, ya está, ¿no? Para eso proporcionamos herramientas como ser remote friendly. Por ejemplo, tenemos mucha gente extranjera y se van a trabajar a lo mejor 2 meses a Polonia, o hay uno que se va todo el verano a Galicia. Hay gente que le gusta mucho viajar y cada mes está en un sitio diferente trabajando. Proporcionamos también lo que decía, libertad completamente de horario. La única reunión fija es a las 10:30, pero la puedes hacer donde te dé la gana, que es con donde nos sincronizamos. Eso da igual donde la hagas. Y para nosotros las vacaciones es algo más que un tema legal, y con eso me refiero a que analizamos, por lo menos yo me dedico tiempo a analizar si la gente se toma las vacaciones que debe tomarse, si es importante que si se toman una semana, descansan una semana, sería mejor que se tomaran 2, si se toman 3 puede afectar mucho a la empresa y a ellos, o tenemos días ilimitados. A ver, ilimitados, si te pillas 6 meses no te lo vamos a dar, pero no se cuentan los días, ¿no? Pero también evaluamos eso, está bien tener días ilimitados porque genera frustración, la gente se pilla menos días de lo que se debería pillar, de hecho, cuando están limitados, es un efecto curioso. Y esto, un ejemplo claro de por qué desde el punto de vista de la empresa es necesario examinar estas cosas, pasó en Francia cuando un broker robó miles de millones hace unos años. La organización, la FSA, que es la organización que mira por la seguridad de estas cosas, analizó las vacaciones y vio que si obligaban a todo el mundo a irse de vacaciones 2 semanas, nunca hubiera pasado el problema del tío que robó, porque en 2 semanas es el tiempo mínimo en el que un compañero tiene que reemplazarte para hacer tu trabajo. Y entonces al reemplazarlo había visto el pufo que estaba haciendo el otro tío, ¿vale? Entonces, bueno, una anécdota para que entendáis desde el punto de vista de empresa por qué es importante. Y intentamos que la cultura de ayudarnos esté grabada a sangre entre todos, ¿vale? Eso es para nosotros también parte de ser personas, ¿no? De que es más importante la vida que el trabajo. Y si alguien está cansado y tiene un problema personal, no voy a ser lo que le digas, vete a casa. Es que ya un compañero nuestro, el que le vea, le va a decir, oye, tío, vete, descansa, o no vengas a trabajar mañana, que no estás bien, ¿no? O yo te ayudo, o lo que sea. Y como dice Adam Grant en el libro, que lo recomiendo muchísimo, Give and Take, dice que cuando la gente se centra en otros, piensan mucho menos en detalles pequeños y en sus propios egos, y miran mucho más a las prioridades del equipo, ¿no? Y ayudan a ir hacia donde va el equipo.
Así que la idea con esto es que crees mecanismos en los que la gente se pueda ayudar. Por ejemplo, si alguien no cumple con un deadline que tengas porque ha ayudado a otra persona a tener un deadline, pues no debería ser negativo con esa persona, ¿no? Todo lo contrario, al final ha ayudado a otra. Quizá el problema ha sido del que esté gestionando ese proyecto no haber visto que no se llegaba, ¿no? No de que ayudara a otra persona. Y además ocurre una cosa muy curiosa, que psicológicamente, y es que cuando esto se llama el efecto Ben Franklin, y es muy curioso, y es que cuando el cerebro nos juega una mala pasada, cuando hacemos un favor a una persona, tendemos a hacerle mucho más favores a esa persona. Y cuando odiamos a una persona, tendemos a odiar cada vez más a esa persona. Lo que conocemos como jeriza, inquina, estas cosas, es el efecto Ben Franklin. Entonces, cuando en tu equipo tienes gente que se ayuda entre ellos, es mucho más probable que se ayuden entre ellos porque su cerebro ya les ha predispuesto a ello. Y al revés, cuando tienes una persona que no encaja, ¿vale?, y que se lleva mal con otros, es muy normal que él mismo se cree películas, cada vez se lleve peor, cada vez esté más quemado, cada vez esté más frustrado, y el resto del equipo también es probable que esté más frustrado con esa persona cada vez, ¿vale? Esto ocurre, por ejemplo, con los soldados. Cuando matan a una persona en la guerra, su cerebro suele hacerles que tiendan a crear justificaciones de por qué han matado a esa persona, ¿vale? Y bueno, os he contado un montón de cosas científicas o de psicología y cosas así, y esto es un poco más de un reproche, por así decirlo, un poco de la actitud, no solo de las tecnológicas, de muchas empresas, ¿no? De algo que yo vivo en la vida real, no conmigo, gracias a Dios, en SateCloud no pasa esto, pero sí lo veo en muchas empresas, ¿no? Que tu hijo tiene un problema y te tienes que pillar el día. O, por ejemplo, con niños pequeños que se hacen sus necesidades y hay en escuelas que no les cambian y al padre o a la madre les toca ir allí a cambiarles y encima en las empresas les obligan a pillarse las horas o los días, o te está dejando, yo qué sé, el novio o la novia y estás con un día de perros y en el trabajo no son capaces de ser comprensivos contigo y encima te empeoran el día, te montan un pollo, por ejemplo. O, esto lo vivo yo con mi pareja, se te pone malo el perro, llega 10 minutos tarde y encima te montan un pollo 10 minutos tarde y dices... Lo último que me faltaba en el día es que me jodas tú también, ¿sabes? Ya tiene un día malo para que encima lo empeores tú, ¿no? Y es que no aporta nada. Desde el punto de vista de una empresa, aporta cero. Que tú, una persona que no tiene un buen día, que le metas presión, ¿no? Yo lo simplificaría, falta empatía a veces. Yo creo que muchas empresas piensan que los trabajadores lo ven como un recurso y falta empatía con que son personas, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho a construir una cultura positiva y que la gente dé mucho más de sí y sea mucho más productiva en la empresa. Y en SateCloud nos lo tomamos muy en serio esto, ¿vale? Un ejemplo muy claro de esto pasó hace muy poco. Un compañero se pilló una baja, le operaban de la espalda y el CEO de la empresa me llamó y me dijo: oye, me parece que en España a partir de ciertos días se cobra menos. Habla con la administración porque si es así, SateCloud le paga la diferencia. Porque aquí, aunque estén de baja, la gente va a cobrar el 100%. Y creo que se enfoca un poco cómo miramos nosotros a la gente con la que trabajamos, ¿vale? Y acabo con consejos, pero como bien ha dicho Jorge, cada uno tiene los suyos y no tienen por qué ser válidos, pero yo me rijo por esto. Sea un ejemplo. Si quieres gente comprometida, tú tienes que estar comprometido. Si en tu equipo no ves problemas, es que tienes problemas muy serios, porque no te lo están contando. Si la gente no te habla claro, es que no tienen confianza contigo. El primer paso para que una persona encaje y esté feliz en tu empresa es que encaje en la cultura. Se empieza a mover una idea de que tu cultura tiene que cambiar y fluir con la gente que contratas. Sobre todo se refieren a minorías y cosas así. Yo creo que son compatibles y no estoy de acuerdo en realidad, ¿no? En un aspecto. Para mí la cultura son los valores de tu empresa. Esa es la cultura de tu empresa. Y nosotros tenemos tenemos gente de Honduras, de Cuba, de Polonia, y yo no pienso exactamente igual que ellos, ni ellos igual que yo, y cada uno tiene una visión distinta del mundo. Pero hay ciertos valores que sí que tenemos juntos. El de ayudarnos, el de hacer las cosas bien, el de querer trabajar en un entorno en el que se nos valore más como personas, y aparte de que se nos valore como profesionales. Esos valores, da igual de dónde vengas, esos valores los puedes tener, ¿no? Entonces, para mí, nosotros intentamos contar a la gente que tiene ese tipo de valores. Y el último es que no existe el sentido común. Hay uno por cada cultura y casi por cada experiencia vivida de la gente, ¿no? Y esto a mí me ha costado mucho aprenderlo, porque con gente de tantos países cuesta a veces
cosas que das por sentadas, esa gente no las da por sentadas y crea ciertos conflictos, ¿no? Entonces, ahora cada vez que hay algo que es importante, lo dejamos por escrito en un wiki para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Y hasta aquí. Muchas gracias. Hola, Félix. Buenas. Buenas. Bueno, partiendo de dos premisas, que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. No te oigo bien, ¿eh? Partiendo de dos premisas, que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y que decías que tu equipo que sigue siendo el mismo que al principio, ¿no? Que sois los mismos. Sí, básicamente sí. El tema este de las charlas one-to-one, en el que pasas esa línea de solamente lo profesional y entráis también en conocer el tema personal, sí. ¿Hasta qué punto esa empatía y el profundizar ahí en esa línea, en esa parte personal, como manager puede ser un problema cuando tengas que tomar una decisión complicada en cuanto a tu equipo? Lo será, pero también es parte de mi trabajo tomar decisiones complicadas, ¿sabes? Que hay veces que hay cosas que sabes que a uno le pueden joder, a uno de tu equipo. Yo lo que tiendo a hacer es hablar con esa persona antes de tomar la decisión. O sea, si voy a tomar una decisión que sé que a alguien le va a afectar, lo hablo con esa persona antes. E intento que entienda por qué tengo que tomar esa decisión. Ha habido muchas cosas que a pesar de que intentamos que la gestión sea compartida, por así decirlo, la responsabilidad, hay de muchas cosas que he dicho, esto no va a pasar. Hace poco un compañero puso en producción un programa hecho en Go y le dije, lo siento, pero no. ¿Quién sabe Go en la empresa? Tú. ¿Sabe alguien más? No, pues lo siento, pero no va a ir a producción. Si quieres que vaya a producción, tienes un camino fácil y es enseñar a alguien más de la empresa que Go. Porque esto también es una limitación de nosotros, siendo 6 personas, no podemos tener 78 stacks diferentes, porque no lo podemos gestionar, ¿vale? Entonces, es complicado, pero también es parte de mi trabajo de a veces tomar decisiones que no gustan. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Vale. Hola. En un momento de las charlas he mencionado que ciertos trabajadores pueden trabajar igual un par de meses en remoto. Sí. Entonces yo te quería preguntar, ¿vosotros tenéis trabajadores que trabajen en remoto de continuo? Yo. Tú. Yo, a pesar de ser director de ingeniería, yo vivo en Salamanca y voy a Madrid solo 2 días a la semana. Y aparte tenemos un chico en Polonia, que está todo el tiempo en Polonia. Y me imagino que irá el tema de los problemas que tenemos por estar algunos en remoto y otros en la oficina, ¿no? Irá por ahí el tema. Bueno, era simplemente saber si teníais gente de continuo en remoto. Yo estoy también trabajando en una empresa en remoto. Está bien porque ayuda a no tener ciertos problemas que tienes cuando es remote free, o sea, friendly, tienes ciertos problemas que al principio los teníamos, de que hay muchas charlas que ocurren dentro de la oficina y tú no te enteras, ¿no? Pero, dicho mal y pronto, ahí creo que la única solución es ser muy talibán y cuando ocurren esas cosas, decir a la gente, oye, acordaros de que hay gente en remoto. Y entonces, lo que hacemos es que si ocurre una charla, por ejemplo, dentro de la oficina, se pone y es importante, tenemos en Slack un canal que solo es para cosas importantes de desarrollo, ¿vale? Y está prohibido, por así decirlo, ponerte a charlar ahí. Entonces, imagínate que se habla de una decisión que es importante, que se ha tomado, se pone en ese canal. De forma que toda la gente que está en remoto tiene como una línea de tiempo de lo que ha ido pasando y puede ir viéndolo, ¿vale? Y aparte, si es una cosa muy tocha, se envía un email a todo el mundo. Vale, gracias. ¿Una más, al menos? ¿No? ¿Estamos? Última pregunta. Hola, Félix. Buenas. Nada, mi pregunta es, bueno, aparte de que con lo que has contado cualquiera quiere echar el currículum en la empresa, porque suena como muy maravilloso, has dicho que el cambio que pasó en tu empresa fue a raíz de la reunión aquella que tuviste. Entonces mi pregunta va, si una empresa que está en el estado en que estabais anteriormente y quiere cambiar hacia lo que estáis haciendo vosotros ahora, ¿cuáles son los requisitos o circunstancias? Y si en vuestro caso fue circunstancial y teníais una situación en la que podíais hacer ese cambio, porque sí, evidentemente no todo el mundo puede invertir los mismos recursos para hacer un cambio de ese tipo. Sí, muy buena pregunta y tienes toda la razón. En nuestro caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Pues que nosotros teníamos un montón de pasta en el banco, porque los contratos estaban firmados, llegaban y no dejaba llegar dinero todos los meses. Entonces, eso te permite pararte y hacer ciertas cosas. Si hubiéramos estado en una situación, como están muchas empresas, en la que no hay dinero y tienes que estar sin parar sacando cosas a proyectos, por ejemplo, creo que sería muy difícil.
Esto se puede tomar con producto. Si tienes producto, ya sea porque tienes inversión o porque tienes capacidad financiera, pero si estás en proyectos, creo que sería muy complicado hacer este tipo de cosas. Muy complicado, a no ser que, ojo, hay empresas de proyecto que ganan mucha pasta y se pueden permitir el parar de vez en cuando. Pero sí, obviamente sin dinero no hubiera sido posible. Pues muchas gracias. Un aplauso.